Entonces, buenas noches de nuevo, bienvenidos a ustedes y a todos y cada uno de los que nos ven por las redes sociales, ¿verdad? Amén. El tema de hoy para los que apuntan es identidad en Cristo, y la porción de la palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy está en el libro de Juan, es Juan 3:16, ¿verdad? Un versículo pequeño pero muy poderoso. Mire, hermano, no sé si me recuerda, no sé usted, pero yo fui a mi encuentro, siendo católico a la edad de 35 años. Entonces fueron muchas cosas que yo viví antes de empezar mi caminar en Cristo. Y yo fui una de las tantas personas, no sé si le pasó a usted, no sé a qué edad empezó, pero son muchas, a lo largo de la historia de la humanidad, son muchas las personas que siempre se han preguntado, o una de las preguntas que más se pregunta a la humanidad, o se ha preguntado a la humanidad es: ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y hacia dónde voy? Son las preguntas que siempre han atormentado a la humanidad desde el principio. Siempre el ser humano ha buscado su origen, y lo podemos ver porque lo ha buscado en la luna, lo ha buscado fuera de la tierra, ha querido a otros planetas, ha investigado fósiles, o sea, lo ha intentado de muchas maneras el intentar poder saber de dónde viene, qué está haciendo aquí y hacia dónde va. Inclusive, hermano, no todo quiero decir, pero algunas de las personas que se suicidan o que viven en ansiedad o depresión es porque nunca encuentran la razón por cual tienen que estar aquí en la tierra, hermano. Porque no encuentran. ¿Han escuchado ustedes? Es que no tengo motivos para vivir, no tengo razón de ser, no encuentro la razón por la cual debo de estar aquí. O lo más yo lo he escuchado. Mire, a lo largo de la historia ha habido grandes cosmólogos, astrofísicos, astrónomos, historiadores de la ciencia que se han encargado de investigar el origen del universo desde hace cientos de años. Inclusive nos enseñan un poco de eso en la escuela, ¿verdad? ¿O no? También ha habido grandes paleontólogos, antropólogos físicos, arqueólogos, genetistas, biólogos evolutivos que han investigado el origen del ser humano. Y claro que no podemos dejar de lado a los grandes filósofos, ¿verdad? Que siempre tienen una opinión que dar, ¿verdad? No tienen ningún título, no tienen ningún estudio, pero son filósofos y siempre tienen algo que opinar, ¿verdad? Y ya sabemos cómo el ser humano a través de la historia ha llegado a darle tanta importancia a lo que dice un filósofo, ¿no? Lo hemos visto a aquellos grandes filósofos de Roma, de Grecia, que le llegaron a dar más importancia, inclusive que hasta Dios o lo que dice Dios, ¿verdad? El ser humano, amada iglesia, es curioso por naturaleza, ¿verdad? ¿No? Siempre ha querido saber su origen para poder entender su lugar en el universo. El ser humano siempre ha tenido, escuche bien, ha tenido la necesidad de darle sentido a su existencia. ¿Le suena? No ha llegado, se supone que ahora no deberíamos ser, pero no ha llegado a nuestra vida un momento que nos levantamos en la mañana y decimos: ¿y ahora qué? Ya estando dentro de la iglesia, hermano, hermana, el ser humano siempre ha estado en busca de respuestas. Siempre ha habido una necesidad de poder comprender nuestro papel en este mundo y en el universo para poder encontrar ¿qué? Un propósito. Esa es la idea del ser humano, poder encontrar un propósito por el cual está aquí. El ser humano ha creído, escuchen bien esto, que para poder, ha creído que el poder creer el pasado le podría proporcionar conocimiento para entender su realidad actual, que a su vez le dé herramientas para poder influir en su futuro. Otra vez, investigar en el pasado para darle un sentido al presente y que te dé herramientas para poder mejorar tu futuro, ¿va? Pero podemos ver que el ser humano aún sigue en esa búsqueda. Hemos visto, nos han enseñado en la escuela, hemos visto en la televisión actualmente, si has visto ¿cómo se llama? Documentales. El ser humano sigue en esa búsqueda y aún, escuche bien esto, no han logrado unificar una respuesta en esa búsqueda. No están de acuerdo todavía de dónde venimos, no están de acuerdo cuál es el origen del universo, no están de acuerdo de dónde viene el ser humano. Las dos teorías más importantes por las que en la mayoría coinciden una de ellas es
La teoría, usted no sé si la ha escuchado, la teoría del Big Bang. ¿La ha escuchado? Esa es la teoría más popular, en la que más gente cree, que dice que el universo comenzó hace 13.800 millones de años, a partir, dice, que de un punto infinitamente pequeño y denso que explotó, expandiéndose y enfriándose, a lo que esta expansión creó el espacio y el tiempo. Fíjese. Y al enfriarse se formaron las partículas subatómicas, los átomos, y posteriormente las primeras estrellas y galaxias por la acción de la gravedad. Esta es una teoría muy fuerte, muy predominante de dónde es el origen del universo. Y la teoría más dominante sobre el origen del ser humano, no, por favor, permita la paz, por favor. Sin música, por favor. Gracias. Entonces les decía, la teoría más dominante sobre el origen del ser humano es, escuche, la teoría por selección natural, que afirma, escuche esta, yo sé que sabe de lo que le voy a hablar, que el Homo sapiens evolucionó a partir de ancestros simios en África, hace aproximadamente 200.000 años, y que a través de un proceso, escuche bien, de cambios y adaptaciones conocidos como homonización, es a lo que hemos llegado actualmente. Esas son las dos teorías más fuertes sobre el origen del ser humano y sobre el origen del universo. Pero esto, iglesia, no deja de ser teorías. Yo le voy a recomendar, fíjese, vamos a escuchar, les voy a mostrar ahorita unas sinónimos de teoría, y le voy a recomendar como acotamiento, que cuando usted esté estudiando algo, si usted estudia la Biblia, le gusta investigar, o va a ayudar por ahí a sus hijos en un trabajo, busque los sinónimos, viera qué ayudas son. Cuando no encuentra un significado de algo, usted busca los sinónimos y los antónimos, y le abren completamente el panorama. Se lo recomiendo cuando usted esté estudiando algo. Y bueno, entonces quedamos que son teorías, ¿verdad? Entonces, sinónimos de teoría, iglesia, escuche bien: especulación, ese es un sinónimo de teoría. Hipótesis, ahí lo va esta. Suposición. ¿Está conmigo? ¿Está usted dándose cuenta de lo que son teorías? Y mucha gente se pelea, hay grandes debates en la televisión por simples teorías. Las teorías científicas no son reales, las teorías son, escuchen bien esto, son las mejores explicaciones disponibles que hay sobre algún tema en específico. Eso es lo que es una teoría. Ahora, permítame hacerle por favor unas preguntas. La respuesta es personal. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe de dónde viene? ¿Usted sabe a dónde va? Y lo más importante, hermanos, hermanas, la pregunta de la noche: ¿usted conoce su identidad en Cristo Jesús? Por ahí escuchemos amén. Espero, gloria a Dios, que así sea. Mire, una de las razones principales de por qué la gente se va de la iglesia es, yo sé que muchas predicaciones nos han dado y nos han dicho, es que una de las razones por qué la gente se va de la iglesia es por esto y por esto y por el otro. Pero mire, escuche bien esto: una de las razones principales por la que la gente se va de la iglesia es porque no conocen su identidad en Cristo Jesús. Nunca llegan a conocer su identidad en Cristo Jesús. Y lo que no sé si sea igual o peor, hermanos, hay muchos que están dentro de las iglesias que no se han ido, siguen aquí, tienen años congregándose y aún no conocen su identidad en Cristo Jesús. Son muchos los que cruzan esa puerta, hermanos, o la puerta de cualquier iglesia, que cruzan esa puerta, escuche bien, cruzan esa puerta en busca de sanidades, hermanos, cruzan esa puerta en busca de prosperidad económica, cruzan esa puerta en busca de cosas materiales, de empoderamiento, de poder ser bendecidos con un esposo, con una esposa, cruzan esa puerta buscando restauración familiar, cruzan esa puerta buscando que Dios saque a sus hijos de las adicciones. Eso es lo que hace la mayoría de la gente cuando cruza la puerta de una iglesia, es lo que viene a buscar. Pero ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa cuando Dios no sana? ¿Qué pasa cuando Dios no restaura tu matrimonio? ¿Qué
pasa cuando Dios no saca a tus hijos de las adicciones? ¿Qué pasa cuando Dios no te da ese carro, ese dinero, esa casa? ¿Qué pasa cuando ya tienes 5 o 10 años congregándote en una iglesia y sigues andando en camión? ¿Qué pasa, hermano? Porque usted me va a decir, hermano, yo no sé usted, yo tengo desde los 35 que acepté creer en Jesucristo, y a lo largo de mi vida he visto en lo personal, en otras familias, que Dios no siempre sana, hermanos. Dios no siempre da parejas. Dios no siempre restaura matrimonios. Entonces, si nosotros no conocemos nuestra identidad en Cristo, si nosotros no sabemos la razón por la cual verdaderamente tenemos que estar aquí en esta iglesia, nosotros llevamos una vida frustrada, y una de dos: nos vamos de la iglesia o estamos aquí frustrados y frustrando a los que están a nuestro alrededor. Nosotros no podemos hablar y decir que somos cristianos si no has ido al centro, si no has ido al fondo de conocer tu identidad en Cristo Jesús. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y hacia dónde vas? Amén. Ahora, ¿qué es identidad? De acuerdo al diccionario, identidad, fíjese bien, es el conjunto de características únicas que nos definen como individuos y como parte de grupos u organizaciones, permitiéndonos, escucha esto, diferenciarnos de los demás y tener un sentido de quiénes somos. Esa es la definición en el diccionario. Ahora, ¿cómo lo trasladamos aquí a nosotros? Identidad es saber nuestra identidad en Cristo, es saber qué características, escuche bien, debemos tener que nos definan como cristianos y que nos hagan parte de la iglesia de Jesucristo, no de esta iglesia, de la iglesia de Jesucristo. Amén. Esto, tener identidad en Cristo, es eso. ¿Qué características debemos tener que nos hagan diferentes de los que no son cristianos y que sepamos, obviamente, pues quiénes somos, ¿verdad? Amén. Eso es tener una identidad en Cristo Jesús. Muy bien, ahora vayamos de nuevo. ¿Tiene su Biblia ahí en Juan 3:16? Juan 3:16, ¿qué dice? Se lo voy a leer y por favor acompáñenme ahí nada más en su mente. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Este versículo, amada iglesia, es de los más usados y es el que, si no me equivoco, la mayoría hasta se lo sabe de memoria, ¿verdad? Lo podemos ver en playeras, en carros, en perfiles de WhatsApp, de Facebook. Juan 3:16 está casi por todas partes. Pero, en lo particular, yo creo que no se le ha dado la importancia a este versículo que merece. Yo sé que toda la Biblia merece la importancia requerida, pero unos nos enseñan más que otros, eso es la verdad, o tienen más que enseñarnos. Pero desafortunadamente muchos no logran entender este versículo. Pero hoy lo vamos a entender bien. Amén. Entonces dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, ¿verdad? Y paremos ahí. Aquí empezamos, amada iglesia, con una de las características que nos da nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Ya vio ahí la primera o no la vio? Esa primera identidad, ya van como 5 veces que se lo leo, que lo leemos, Dios amó de tal manera ¿a quién? Pues es decir, a toda su creación, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Ok. Pero por eso Dios dice ¿a quién? ¿A quién, la iglesia? ¿A quién dio? A Jesús. Ok. Muy bien, ya había estado diciendo, no me detento. Ok. Dio a Jesús su Hijo unigénito, ¿verdad? El Hijo único. Nuestro Señor Jesucristo. Estamos todos de acuerdo que Él es el centro de todo, amén. Sin Él no habría razón de que nosotros estuviéramos aquí, amada iglesia. De hecho, debería de ser el único motivo por el cual nosotros estuviéramos reunidos aquí en esta noche, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Entonces aquí ya vemos que ya mi Señor ya está haciendo aquí 2 grupos. ¿Estamos viendo, sí o no? Ya aquí hay 2 grupos. ¿Cuáles 2 grupos hay aquí ya? Los que creen y los que no creen, ¿verdad? Aquí ya mi Señor ya está haciendo una división, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, una
característica principal de mi identidad en Cristo es que yo creo en Jesucristo. Si yo no creo, amada iglesia, en Jesucristo, si para mí solo es un cuento de hadas que Jesucristo aquí estuvo en la tierra, si para mí solo es una historia bonita y una historia muy bonita de amor, que Jesucristo fue azotado, que murió en la cruz, que resucitó, si para mí solamente es una historia de hadas, algo muy bonito y redundante ahí en la Biblia, si yo nomás lo creo porque se oye bonito y realmente no lo creo, hermanos, no estamos creyendo en Jesucristo y por eso no estamos conociendo nuestra verdadera identidad en Cristo. Hermano, si usted no cree en Jesucristo, déjeme decirle de una manera muy agradable que usted todavía no es un cristiano o cristiana. Ahora, creer en Cristo no implica nada más decir con la boca yo creo en Él. Creer en Jesucristo implica mucho, implica un compromiso, implica obediencia, esfuerzo, constancia, poner nuestra mirada solamente en Él, imitarlo, seguirlo. Dice la palabra de Dios que la primera vez que se usó el término cristiano fue en Antioquía, ¿recuerdan? Fue la primera vez que se le llamó cristianos a alguien. ¿Y por qué se le llamó? Porque eran los pequeños cristitos, que eran como pequeños cristos, que imitaban a Jesucristo, hacían las mismas cosas del Señor Jesucristo. Y si nosotros, hermano, estamos llevando una vida en lo que no estamos imitando a mi Señor Jesucristo, entonces aún no hemos creído en Él, hermano. Mi Señor Jesucristo tenía muchas características, o hacía muchas cosas. Él predicaba la palabra, Él sanaba, Él liberaba, Él exhortaba. Nosotros no podemos hacer todos tenemos diferentes dones, talentos, pero nosotros debemos de hacer en el don que Dios nos dio a cada uno de nosotros deberíamos de estar ya imitando a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo al don que Él nos ha dado. Pero muchas veces, hermanos, cruzamos esa puerta, venimos a la iglesia y ni por aquí nos pasa imitar a Jesucristo, ni por aquí nos pasa llevar el mensaje. Yo le invito a usted que a partir de esta noche realmente cuántas veces se ha preocupado por llevar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le predicó de Jesucristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que trajo un invitado a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que llevó alguien al encuentro? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo para la obra de mi Señor Jesucristo? Y no es que por obra vayamos a ser salvos, pero es un reflejo de que realmente somos cristianos, de que estamos viviendo esta identidad. ¿Amén? ¿O estoy desvariando? Mire, para poder entender más de dónde venimos o de dónde es el origen, necesitamos ir a dónde? A la Biblia, obviamente, ¿verdad? Pero vamos primero a Génesis 1. Bueno, si gusta no lo busque nada más para que si lo quiere anotar o si es de los que son, porque ellos que van a romper rápido son, mi respeto. Pero vamos más lentos. Pero el que tiene esa rapidez, mire, Génesis 1, del 1 al 25, dice la palabra de Dios en Génesis 1 al 25, que Dios creó al universo, el mundo, escucha bien, el sol, las estrellas, la luna. Ahí nos explica claramente cómo Dios creó todo eso. La flora, la fauna, todo lo creó mi Señor. En Génesis 1, 26 al 31 nos explica cómo Dios creó al hombre y cómo lo puso a señorear sobre la tierra y todos los animales que hay en ella. En Génesis 2.7, nos explica la palabra de Dios en Génesis 2.7 cómo Dios del polvo creó a Adán y dice que después sopló aliento de vida en su nariz y de ahí fue creado y se le dio vida a Adán. Amén. En Génesis 2.8 nos explica cómo Dios puso a Adán en un lugar llamado el Edén, donde había, escuchen bien esto, árboles que eran deliciosos a la vista y buenos para comer, dice la palabra. Yo quiero que abra su mente un poquito. Imagínese vivir por la eternidad, pudiendo comer todo lo que quieras, hasta saciarte, sin tener que pagar agua, sin tener que pagar luz, sin tener que pagar telecable, sin tener que pagar colegiaturas de los niños, sin tener que pagar gas, sin tener que pagar internet. Imagínese una vida viviendo por la eternidad, sin ningún tipo de preocupación, donde no necesites carro, no necesites moto, no necesites casa, donde no necesites, no tengas que aguantar compañeros de trabajo, un lugar donde por la eternidad no tengas que ir a la escuela, un lugar donde no envejeces, hermano, hermana.
un lugar sin enfermedades. Ahí es donde fue plantado Adán. Y esa era la vida que llevaba Adán. Imagínense una vida sin políticos y policías corruptos, hermana, chulada, gloria a Dios, ¿verdad? Y todo Adán lo podía disfrutar la eternidad a cambio de una sola cosa, hermano. El trato era sencillo. Adán, todo puedes comer, todo puedes disfrutar por la eternidad. Una sola cosa tienes que hacer. Génesis 2:17, que no comas del árbol del bien y del mal, porque morirás. Es todo lo que le pidió. No le pidió que tenía que ir al encuentro cada 3 meses, no le pidió que tenía que predicar cada 15 días, no le pidió que tenía que andar evangelizando, no le pidió nada de eso, hermano. Nomás le dijo, no comas de este árbol nada más. Es todo lo que tienes que hacer, Adán. Pero Adán, ¿qué creen? Dice la palabra de Dios en Génesis 2:15, quiero hacer este acotamiento aquí, donde la palabra de Dios nos explica cómo Adán recibió la responsabilidad de cultivar y cuidar todo lo que había ahí en el Edén. Con este versículo, hermana, se rompe eso de que dicen que por culpa de Adán todos tenemos que trabajar. No, el trabajo, hermano, es parte del plan divino, desde el Edén. Amén. Ahí vemos cómo Adán se encargaba de cultivar y estar al pendiente ahí de lo que comía él mismo. ¿Ah? En Génesis 2:18-25, bueno, antes de entrar ahí, podemos ver que todo era felicidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿qué cree? No todo puede ser feliz para siempre. Dice la palabra de Génesis 2:18-25, que a mi Señor consideró que no estaba bien que el hombre estuviera solo, por lo que decidió darle una ¿qué? Ayuda idónea a Adán. Dice la palabra que de una costilla hizo a Eva mientras Adán dormía para hacerla la ayuda idónea de Adán. Amada iglesia, les recuerdo que por cuestiones de tiempo no puedo darle explicaciones específicas y detallar toda la Biblia, pero voy a tratar de hacerlo a grandes rasgos, lo más resumido, de manera que usted pueda entender en esta noche su identidad en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Dice Génesis 3:1-24, nos explica cómo Eva, manipulada por la serpiente, come del árbol del bien y del mal, y después convenció ¿a quién? Adán, ¿verdad? Cuando Adán y Eva comieron del fruto, empezaron, dice la palabra, a conocer la diferencia entre el bien y el mal, por lo que Dios, ante esta desobediencia, decidió expulsarlos del Edén. Es decir, escuchen bien esto, al ser expulsados fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y recibieron a Adán y Eva fuertes castigos, como el dejar de ser eternos, es decir, la muerte. Adán había recibido una sola instrucción y no la cumplió. Adán fue desobediente. Esto fue lo que provocó que la muerte y el pecado entraran al mundo, pero la muerte no solo física, amada iglesia. La muerte es también una separación de Dios, lo que significa que todos sin excepción nacimos en pecado, separados de Dios. Amén. A partir de ahí, hermano, la humanidad ha llevado una vida regida por sus propios conceptos del bien y el mal, pero cada quien viviendo su propia moralidad. Nunca ha habido una uniformidad, hermanos, en el mundo sobre qué está bien o qué está mal. Sin Dios, cada ser humano decide qué está bien y qué está mal, pero lo decide a conveniencia. El bien y el mal en las manos del ser humano está de la manera que a mí me convenga, y le voy a dar ejemplos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa si yo en mi coche voy deprisa, se me hizo tarde, voy a trabajar, voy al seguro, traigo un enfermo, voy a comprar algo rapidito en una tienda? Como yo llevo prisa, como traigo un enfermo, como se me hizo tarde para trabajar, como no me voy a tardar ni 5 minutos, como voy rapidito,
está bien que yo me estacione afuera de una cochera privada, ¿verdad? Al cabo la calle es pública y no se debe de enojar nadie, ¿verdad? Entonces yo considero que está bien, gracias. Pero ¿qué pasa, hermano, si esa misma persona está en su casa y alguien llega y le estaciona un carro afuera de su casa? Esa persona no lleva prisa, ya no tiene nada que hacer, está en la comodidad de su casa y alguien le está poniendo un carro afuera de su casa y a esa misma persona no le importa que esa persona traiga un enfermo, no le importa que solo son 5 minutos, no le importa que solo no me voy a tardar, que la calle es pública. ¿Cuál calle es pública si es mi casa? ¿Está conmigo? ¿Qué pasa, hermanos, cuando vemos en la televisión que agarraron un narcotraficante, un asesino, que agarraron a alguien que robaba? Qué bueno que lo agarraran, ya quisiera de la colonia, era conocido, qué bueno que lo agarraron, hasta que mi Señor hizo justicia, ya le tocaba, ya había hecho muchas, qué bueno, ya se les había escapado, ya se habían pasado tanto tiempo en agarrarlo, se lo merecía. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando ese narcotraficante, cuando ese asesino, cuando ese asaltante, cuando ese ladrón es tu hijo, es tu papá, es tu mamá, es tu pariente? Ahí ya la cosa cambia. Tú, la misma persona que te gozaste cuando atraparon al otro, ahora, no, pues es que mi hijo es bueno. Yo he visto testimonios en la tele, no, mi hijo asaltaba a la gente, pero les pedía las cosas por favor, nunca los golpeaba. O sea, sí los robaba, pero nunca los golpeaba. Mi hijo era un buen asaltante. Vea cómo está la mentalidad de la gente a su conveniencia. Y yo le invito, por favor, a que no diga que usted no es así, porque todos somos así, hermanos. Todos somos así, vivimos una moralidad a lo que a nosotros nos conviene. Hermanos, dentro de una casa podemos ver cómo la mamá es una santa, Dios la bendiga, pero la mamá trata al que mejor le conviene, no es pareja la mamá, a todos los trata diferentes. Aunque me diga que no, siempre tiene su favorito. Hay mamás, hermanos, diré un ejemplo que lo hemos visto, pero mire, tiene un hijo, una hija, y mire, si al hijo la mujer, si al hijo la mujer le está poniendo los cuernos, ¿qué dice la mamá? No, hombre, yo le dije a mi hijo, desde que la vi, le dije que se le veía, yo sabía que lo iba a engañar. Pobre de mi hijo, todos los días se levanta temprano a buscar trabajo. Sí, ya tiene 3 meses que no encuentra trabajo, pero llega bien cansado de buscar. Ella no lo respeta, no lo valora. Ojalá y lo deje. Pero ¿qué pasa si esa misma señora a la que está siendo infiel es su hija? La mentalidad de la señora cambia completamente. No, pues es que mi hija le fue infiel porque el hombre no la cuidó, no la cuidaba, no la respetaba. Imagínate, si iba desde temprano a buscar, según desde a buscar trabajo, y llegaba hasta en la noche, sabrá Dios dónde andaba. Ve cómo si cambia esa es la moralidad que ha vivido el ser humano fuera de Dios, hermano. Es por eso que nos cuesta trabajo cuando venimos de allá afuera y venimos aquí a la iglesia, y si no conocemos nuestra identidad en Cristo, si no sabemos que tener que alinearnos a la voluntad, al plan de Cristo, nos cuesta trabajo. Porque buscamos nuestra propia conveniencia, usamos esa puerta buscando que Dios haga las cosas que yo quiero, como yo quiero y en el tiempo que yo quiero, ¿verdad? Nunca cruzamos esa puerta diciendo, ¿qué quedará Dios de mí? Usamos esa puerta con una necesidad, usamos esa puerta buscando algo y yo necesito que alguien me lo resuelva, pero inmediatamente para antier. Y muchas veces estamos deseando aliviar esa necesidad, aliviar ese problema, que nos olvidamos de vivir esa identidad de Cristo y de ver qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios busca de mí, hermano. No estamos buscando la nuestra, amén. Gloria a Dios. Mire, no fue hasta cuando Moisés liberó al pueblo de Israel que Dios le dio una serie de leyes y mandamientos al pueblo de Israel. Amén. Antes de eso no había ninguna ley, ningún mandamiento. La gente se regía bajo su propia moralidad, así como se sigue rigiendo hasta ahora toda persona que no tiene a Jesucristo en su vida, ¿verdad? Entonces, siempre me movió la boca. Estas leyes, hermano, esta ley y estos mandamientos que Dios
dio al pueblo de Israel fue con la finalidad de que el pueblo de Israel fuera instruido y que viviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios vio que por su cuenta no lo iban a hacer, entonces ¿qué dice Dios? Ahí van unas leyes, unos mandamientos, porque si los dejo solos van a seguir igual, entonces van unas leyes, van unos mandamientos para que hagan lo que yo quiero. Y al mismo tiempo estas leyes, estos mandamientos van a hacer que yo me revele ante mi pueblo, ante el pueblo escogido por Dios. Es importante, hermano, que usted se meta esto en la cabeza, que usted logre entender que Dios tenía un pueblo escogido. Acá tengo gracias. Que Dios tenía un pueblo escogido, que era el pueblo ¿de quién? Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Éxodo 19:6, el plan de Dios era que de ese pueblo escogido de Dios saliera una gente santa, solamente gente santa y un reino de sacerdotes. Esa es la intención, que por medio de esta ley, por medio de estos mandamientos, este pueblo de Israel destacara y se diferenciara delante de toda la demás humanidad. Pero nadie, ¿qué cree, hermano, hermana? ¿Qué cree? Nadie pudo cumplir con esa ley. No hubo uno solo que pudiera cumplir con esa ley, pero estas leyes y mandamientos llevaron a la necesidad de tener un Salvador. Amén. Alguien que pudiera cumplir con la ley, alguien sin pecado, alguien perfecto. Pero ¿por qué hay que pagar por esos pecados, hermano? ¿Por qué tenemos que pagar por esos pecados? Si cuando se estableció la ley y los mandamientos se hacían sacrificios a Dios para perdonar los pecados de los hombres, ¿por qué esos sacrificios que se hacían no fueron suficientes? Los sacrificios, hermanos, que se hacían de animales que eran cada año, por lo que esto no era un perdón permanente, era solamente un perdón temporal. Aparte, hermanos, lo que estos sacrificios hacían era solo purificar la carne, pero no limpiaban la conciencia de las personas. Las personas, el pueblo de Israel no cambiaba, hermanos. Llegaron a hacer esto como un simbolismo nada más. Yo peco, yo desobedezco la ley, desobedezco los mandamientos, pero ¿cuál es el problema? Compro una res, compro una oveja, llevo harina, llevo incienso, lo llevo, lo presento y con eso se acabó. Y se volvió simplemente un simbolismo, perdón. Yo peco, vuelvo a pecar, vuelvo a llevar el ave, ahora pequé más, ahora llevo un buey, un becerro, ahora pequé menos este año, llevo un pajarito. ¿Sí me explico? Y aparte, hermanos, podemos ver que se convirtió en un negocio. Era un negocio alrededor de donde se hacían estas ofrendas y sacrificios, porque recuerden que lo que se ofrendaba tenía que ser de calidad. Entonces todo se convirtió en un negocio y todo se salió de lo que era el plan divino. Amén. Entonces, por estas y tantas cosas que la ley y sus mandamientos solo fue el principio de lo que había de venir, amada iglesia. La ley fue incapaz de perfeccionar al hombre ante Dios. Es por eso que la humanidad estaba encaminada a perderse sin Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, dio ¿a quién? A su Hijo Jesús, ¿verdad? Para hacer un único sacrificio, hermano, un único. Si usted cree en Jesús y se arrepiente, con eso es suficiente, hermano. No tiene que estar arrepintiéndose cada rato, o no tiene que mi Señor Jesucristo hacer otro sacrificio. Fue solo uno. Amén. Un sacrificio que proporcionó una vez y para siempre la eliminación de todos nuestros pecados. Un sacrificio que nos redimió y nos perfeccionó ante Dios. Amén. Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios anuló el primer pacto basado en la ley y sacrificio
sacrificios y estableció un nuevo pacto, que es el pacto de salvación. Amén. Este nuevo pacto, amada iglesia, es solo por gracia. Amén. Dios nos da algo que no merecemos y que no hay otra forma de obtenerlo más que solamente a través de la fe. Amén. Solamente a través de la fe. Si usted no cree en Jesucristo, usted no puede ser salvo. No hay oro, no hay obras, no hay nada que yo pueda hacer para comprar mi salvación más que creer que mi fe está en que realmente Jesucristo estuvo aquí, que Él pagó por mí y que si yo lo creo, yo soy redimido ante Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora, entonces dice la palabra Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que dio, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Ya hablamos que Dios tenía un pueblo escogido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, quiere acompañarme a Juan 1:11 al 13. Juan 1 al 13 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas todo lo que le recibieron, o a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿está conmigo ahí? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Mire, hermano, la salvación es personal. ¿Ha escuchado usted esto? Usted puede estar aquí en la iglesia, usted puede ser salvo, pero eso no significa que sus generaciones lo van a hacer. Por más que alguien se pare aquí y le diga, si tú eres salvo, tus generaciones, no, hermano, la salvación es personal. Dice la palabra de Dios, dice que no es voluntad de carne. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo desee, hermano, escuche bien esto, por más que yo lo desee y lo anhele, que mi hijo sea salvo, si mi hijo no cree, él no podrá ser salvo, hermano. Por más que yo ame a mi mamá, a mi papá, a mi tío, a mi abuelita, por más que yo los ame, por más que yo sirva los encuentros, por más que yo predique la palabra, por más que yo todo haga, si ellos no creen en el nuevo pacto, en la salvación por medio de Cristo Jesús, no van a ser salvos. No está en nosotros. No porque yo soy cristiano, mi generación va a ser cristiana. Ahora, sí tiene que ver o podría influir que nosotros estemos aquí, hermanos, en el camino de nuestro Señor Jesucristo, dando testimonio, ¿verdad? Ahí es donde sirve el testimonio, hermanos, con nuestras familias, afuera, no aquí en el púlpito. Aquí en el púlpito su testimonio no sirve de nada, su testimonio sirve en su casa. Allá afuera el testimonio es para predicar la palabra de Dios, para que seamos enseñados. Pero si nosotros damos testimonio, hermanos, hay más probabilidades o podemos acercar nosotros hasta donde nosotros nos toca, porque bien sabemos que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, pero ahí hasta nosotros hacemos hasta donde podemos. Pero si nosotros amamos a nuestra familia, a nuestros hijos y no nos congregamos, hermano, si nosotros decimos que amamos a nuestra familia y no buscamos de Dios, ¿cómo vamos a hacer que pueda llegar ese mensaje a ellos? ¿Cómo necesitamos estar aquí, hermano, hermana? Necesitamos venir a congregarnos, necesitamos venir aquí a aprender de la palabra. Que nosotros nos vean aquí constantes, no importa que nos digan que somos hipócritas, no importa que nos digan que somos ratas o cucarachas, como digan, hermano, ¿no? que nos tienen la hora del cerebro, lo que digan, hermano. Pero cuando el momento que su hija, que su hijo, su papá, su mamá, el vecino necesite de Jesús, sepa a quién recurrir. ¿No le ha pasado, hermano? Yo sé que no ha sido, soy el único que me pasa, que alguien te manda un mensaje que ni te esperas y te dice, tú que estás más cerca, tú que estás más allegado a Dios, tengo un problema. Te buscan, hermano. Imagínate si no te congregas, imagínate si no vienes a la iglesia, si no lees la Biblia, si no predicas el Evangelio. ¿Cuándo va a ser tu medio, hermano, hermana? Amén. Pero necesitamos vivir nuestra identidad, creer en nuestra identidad. Amén. Entonces, quedamos que mi Señor Jesucristo vino ¿por quién? Por el pueblo escogido de Israel, ¿verdad? Estamos ahí.
pero el pueblo de Israel no lo recibió. Ellos tenían otra idea de cómo iba a ser su Salvador, y mi Señor Jesucristo rompió con todos los estereotipos de lo que ellos pensaban que iba a ser su Salvador, y la mayoría no lo aceptó. Pero hubo otros que, sin ser el pueblo escogido, los que se llamaban los gentiles, creyeron en el Evangelio de mi Señor Jesucristo y aceptaron a mi Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Gálatas 3:28. Hermano, cuando alguien venga y le diga a usted, escuche que Jesucristo es de los judíos, que era un judío y hermano, a mí la verdad, a mí en lo personal me da mucha tristeza ver iglesias con banderas de Israel. Me da tristeza, hermanos, escuchar a personas cuando dicen shalom y te quieren hablar en griego, te quieren hablar en arameo. Hermanos, es toda esa gente que tiene cosas de Israel. No tienen ni la más mínima idea de lo que es su identidad en Cristo Jesús. Hermanos, dice la palabra de Dios, ¿está usted ahí o no? Gálatas 3:28, ya no hay judío, dice, ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, todo aquel, Juan 3:16, todo aquel que cree es parte del pueblo de Dios. No somos israelitas, no tenemos que hablar en arameo, no tenemos que hablar en hebreo, no tenemos que andar haciendo con todo ese tipo de cosas que solamente nos distraen y nos alejan. Dios es soberano, Dios reina, es soberano, sus pies están postrados sobre el mundo. Nosotros, nuestra identidad, hermano, nuestra identidad como hijos de Dios, no es el ser cercano a ser judío, no. Nuestra identidad en Cristo Jesús es que yo creo, y como yo creo, ya no soy gentil, ya no soy del Guacamole, ya no soy del Pitillal, ya no soy de México, ya soy de la iglesia, de mi Señor. A mí me da tanta tristeza, hermano, y a mí me toca, ustedes saben que comparto videos de la palabra en internet, y lo primero que la mayoría te pregunta es, ¿tú qué denominación eres? Me da tristeza, hermano. La verdad, en serio, no me burlo, en serio se lo digo, no es una pose, la verdad me da tristeza cuando alguien me pregunta qué denominación eres. Hermano, si usted ve en internet, si usted ve, hay gente que se goza más en decir que es bautista o que es de un tipo de religión que de mi Señor Jesucristo. Yo sé que usted ha visto muchos videos en los cuales presumen sus iglesias, se gozan de la denominación en la que son, y tú terminas de ver el video y nunca hablaron de Jesucristo, hermano. Tú no te puedes decir cristiano si lo primero no es Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. Sin Él no hay ninguna razón por la cual estamos aquí en esta noche, hermano. Si usted no ha querido en Jesucristo, solamente estamos perdiendo el tiempo aquí, porque la única razón de la cual, recuerda esa canción cuando estaba preparando la predicación, la única razón de mi adoración, el único motivo. Mire, se me enchina la piel, cómo a veces, hermanos, hermanas, cantamos sin entender la letra, hermano. Esa canción, hermanos, es como un himno. La única razón de nuestra adoración debería de ser Jesucristo. El único motivo para vivir debería de ser Jesucristo. Y nosotros hay muchos hermanos que desafortunadamente me da tristeza, y espero que a partir de hoy usted pueda romper con eso. Tienen años aquí en la iglesia esperando un novio, una novia, que Dios les restaure algo, que Dios les sane. Hermano, hermana, tal vez usted se muera enfermo con esa enfermedad, pero se va a ir a la vida eterna. Mi Señor Jesucristo, sí es cierto que en la cruz Él rompió con todo, pero mi Señor Jesucristo no murió en la cruz para restaurar su familia, hermano, hermana, discúlpeme que se lo diga. Mi Señor Jesucristo murió para darle la salvación y la vida eterna, hermano. La salvación y la vida eterna. Ese es su razón de vivir. Esa debería de ser su razón de vivir. Cuando se levante en las mañanas, cuando le pregunte usted a usted, ¿por qué tengo que levantarme? ¿Por qué tengo que hacer esto? Es Jesucristo, hermanos, hermanas. Amén. Nuestro Señor Jesucristo
Jesucristo rompió con las distinciones sociales. ¿Recuerdan? Hemos visto en el encuentro cómo los fariseos como que robaban la palabra para la gente como que la chusma, las que no tenían dinero que ofrendar, como que no tenían acceso al evangelio, ¿no? Era para como estaba secuestrado el evangelio. No todo el mundo tenía acceso. Los gentiles no tenían acceso, solamente los judíos. Pero mi Señor Jesucristo rompió con todo eso. Mi Señor Jesucristo rompió con distinciones sociales, de raza, de género, lo que significa que el hombre y la mujer pueden tener los mismos roles. No, eso no significa. Dios ha establecido claramente roles para la mujer y para el hombre. Es cierto que Dios nos ve al hombre y a la mujer por igual, pero el hombre y la mujer tenemos diferentes deberes dentro del plan divino. Amén. ¿Lo cree o no? Gloria a Dios. Mujer y hombre tienen una misma identidad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hasta ahorita, ya casi para terminar, hermanos, no me contesten, pero entonces, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Ya tiene usted la respuesta a esas preguntas que se ha hecho la humanidad desde siglos y que han estado en la Biblia? Hermano, hermana, nuestro origen, escuchen cómo se escucha esto. Nuestro origen es divino. ¿De dónde venimos? ¿Quién creó el universo? Dios. ¿De dónde venimos? De Dios. Nuestro origen, hermano, hermana, es divino. Nosotros no somos producto de una explosión, no somos producto de una evolución. Nosotros somos creación divina, pero por causa del pecado de nuestros antecesores fuimos destituidos, ¿verdad? No somos, hermano, hermana, es importante que entienda, excelente, es importante que entienda esto, hermano, hermana, y se lo digo con amor. Yo sé que va a sonar fuerte, pero ¿preparado? ¿Lista? ¿Listo? ¿Se lo digo? ¿Sí? Muy bien. Hermano, hermana, no somos, escuche bien esto, disculpe si lo lastimo, no somos ningún campeón, no somos ninguna campeona, no somos nadie empoderado. Aquí no hay nadie empoderado, hermano. No somos alguien que si le echa ganas pueda salir adelante, hermano, hermano. ¿Está usted escuchando esto? Nadie de nosotros somos alguien que si le echamos ganas vamos a poder salir adelante. Nadie de los que estamos aquí, nadie sin Dios es un campeón, nadie sin Dios es un triunfador, nadie sin Dios es alguien empoderado, nadie sin Dios, por más que le eche ganas, va a poder hacer algo, hermano. Sin Dios, escuche bien esto, hermano, necesitamos entender esto. Sin Dios, hermano, hermana, no hay nada bueno en nosotros. Si hay algo bueno en nosotros, hermano, hermana, si hay algo muy pequeño ahí bueno en mí, por muy pequeño que sea, si llega a haber algo en mí bueno, es Dios, hermano. Y todo lo malo que usted ve en mí, soy yo. Muchas veces buscamos, hermano, cruzamos esa puerta buscando que nos haga sentir bonito la predicación. Buscamos que la predicación nos reconforte, que nos haga sentir muy bonito para poder llorar y deschongar los hijos a gusto. Pero hermano, hermana, la palabra de Dios, escuche esto, la palabra de Dios desnuda. La palabra de Dios desnuda. La palabra de Dios te va quitando todo, hermano. Todos somos pecadores, va un gato. No hay ni un solo justo, va otro gato. Por cuantos todos pecaron, va otro gato. Hermano, hermana, yo te voy a decir algo y te lo digo con todo el amor de Dios. Si tú tienes años en el Evangelio, si tú tienes tiempo leyendo la palabra y en lugar de sentirte más pecador, te sientes aún mejor, no has entendido la palabra de Dios. ¿Me expliqué? Entre más tú leas la palabra, más vas a quedar al descubierto del pecador y pecadora que eres. Entre más leas la palabra, entre más crezcas espiritualmente, te vas a dar cuenta cada vez más qué inmerecedor eres de esa salvación, hermanos.
Si tú llegas cruzando esa puerta creyendo que que mereces la salvación, que mereces restauración, que mereces sanación, que mereces materiales, que mereces, porque no tienes ni la más mínima idea de lo que es la palabra de Dios y aún no conoces tu identidad en Cristo. Cuando tú realmente conoces tu identidad en Cristo, cuando tú realmente has leído la palabra de Dios, cuando tú tienes una relación espiritual, te das cuenta que no eres absolutamente nadie, que no te mereces absolutamente nada, pero que tenemos un Dios misericordioso, que nos ama, que dio a su Hijo para que nosotros no nos perdiéramos, hermano. Y Dios nos está dando la vida eterna, hermanos, hermana, y usted aún sigue preocupado por las cosas del mundo. La verdad, a mí me da mucha tristeza ver esos profetas, disque profetas, porque en realidad ya no hay profetas. El último profeta fue Juan el Bautista. De ahí para acá ya no hay ningún otro profeta, hermano. Me da tristeza ver cómo los disque profetas que hay en la actualidad, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a regresar. Hermano, yo no he leído a ningún profeta de la Biblia que declare eso. Los profetas de la Biblia traían: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Esos son los verdaderos profetas de la Biblia. De Juan para atrás ninguno venía diciendo: vas a empoderarte y te va a regresar todo lo que te quitó y te va a dar al 100 por 1 y trae 1000 y te va a dar 100,000, hermano. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no conocemos nuestra identidad en Cristo y seguimos, escuche bien esto, seguimos anhelando y buscando las cosas de la tierra cuando nosotros no somos de este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero somos de otro mundo. Dios, por medio de Jesucristo, nos está dando la vida eterna para que nosotros pongamos, escuche bien esto, hermano, está tremendo, hermano, para que pongamos nuestra mirada en la eternidad. Y usted, hermano, sigue poniendo su mirada aquí, sigue viniendo a la iglesia, sigue viendo predicaciones en YouTube de gente que le endulce el oído, que le diga que usted va a recibir, que usted va a recibir miles de cosas solamente materiales y solamente que se van a quedar aquí en el mundo. Hermano, si alguien viene y le profetiza cosas materiales, si alguien viene y le profetiza cosas que no se va a llevar usted para la eternidad, hermano, es un lobo vestido de oveja. Un verdadero predicador del Evangelio de mi Señor Jesucristo es: arrepiéntete, arrepiéntete. Conoce tu identidad en Cristo. Conoce tu identidad en Cristo. Conoce tu identidad en Cristo. No pertenecemos a este mundo. Venimos, nuestro origen es divino. Fuimos destituidos, pero si nosotros queremos, podemos ser instituidos de nuevo ahí con mi Señor. Amén. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, iglesia, o no lo cree? Gloria a Dios. Mire, hermano, hermana, por cuestiones de tiempo, sabemos que todos tenemos un propósito, ¿verdad? ¿Lo cree? Tenemos algo que hacer aquí en la tierra antes de que nos llegue nuestro momento. Pero eso va a ser otra predicación, ¿amén?